Hay millones de historias personales, ¿no?, que se ven afectadas por esto. Estamos en comunicación telefónica con Omar Giuliani. En realidad estamos por comunicación virtual. Él es el secretario general de la Federación Nacional Territorial de la CTA, coordina también el hogar Ruca Güenay y está teniendo la amabilidad de sumarse ahora. ¿Cómo te va, Omar? Buen día, ¿cómo le va? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal, Omar? Buen día. Bien, todo muy bien. Bueno, ¿Me escuchan ahí? Hola. sí, 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 te te escuchamos escuchamos perfectamente, perfecto. No, bueno, la primera pregunta era un poco cómo tomaron este número, si les sorprendió, si veían venir, sabían que iba a ser alto, no tanto. Bueno, la verdad que no puede dejar de alarmarnos semejante nivel de cifras, ¿no? Digo, que más del 66% de la población menor de 14 años esté bajo la línea de pobreza, es un escándalo, es verdaderamente una barbaridad. Ahora, si uno veía, digo, en el marco del discurso y en el marco de las políticas aplicadas por el gobierno, obviamente que era bastante de esperar que esta pobreza aumente, estos números aumenten, sobre todo porque nosotros lo vivimos, lo padecemos eh, y podemos constatar eh, cotidianamente cómo ha aumentado la pobreza, cómo ha aumentado la precariedad de la vida en nuestros barrios. Por lo tanto, digo, alarma, es realmente de un nivel de violencia enorme. Ahora, la verdad que este gobierno vino a hacer esto, no vino a hacer otra cosa. Por lo tanto, digo, no sé si la palabra es esperar, pero si vos recortás los alimentos a los comedores, si congelás los salarios, si no das paritarias, si no congelás las ayudas sociales de los programas sociales, si cortás la obra pública y así podemos seguir enumerando, si echás a trabajadores y trabajadoras del Estado, digo, si seguís enumerando, obviamente que la ecuación no puede dar otra cosa que los números y los guarismos que dieron. Omar, en otros momentos de la historia el país tuvo números similares de pobreza, pero un nivel de conflicto social muchísimo más alto y que de alguna manera también había que entenderlo a partir de esos números. ¿Por qué crees que con estos niveles de pobreza hoy no tenemos un conflicto social tan alto? Bueno, lo del nivel de conflicto social es para tomarlo con pinza, digo, ¿no? Si uno recorre, si uno observa, digo, hay mucho conflicto sectorial. Es Claro. decir, los estatales, aerolíneas, los jubilados, el martes va a haber, el 2 va a haber una marcha gigante, calculo yo, y esperamos, del sistema educativo, donde se le van a sumar otra cantidad de instancias. Si uno toma lo de la UON, de Villa Constitución, si uno toma lo de la UOCRA en diferentes partes del país, más allá de lo que haga la conducción nacional, creo que hay un nivel de conflictividad social muy grande. Lo que el problema es que eso no hay, y lo que está en crisis es sus conducciones políticas. Por lo tanto, digo, me parece que hay que observarlo eso, los niveles de conflicto. Y por otro lado, vos tenés que, hay un conflicto creciente que estalló en los barrios, Sí. que ha estallado, quizás no de manera política como uno tiene la intención de que se exprese. Uno quisiera que esto se exprese, ponerle coto y ponerle límite a este gobierno que está construyendo un genocidio social y por lo tanto decir, bueno, listo, basta, mi ley es hambre, acá se acabó. Ahora, que hay conflicto, hay conflicto. También es cierto que hay que pensar que en todo caso, y esto es para analizarlo, la resultante de Milei en el gobierno también es producto de un conflicto, es producto de una crisis de representación política y es crisis de un Estado democrático que no resuelve la problemática cotidiana. Entonces eso, digo,
habrá que seguir dándole vuelta. Hubo 2 paros nacionales a poco andar de un gobierno, a los pocos meses que el gobierno asumió, Sí. hubo un paro nacional. Sí, en Digo, enero. Insisto, hay conflictividad, lo que no hay es conducción colectiva de ese conflicto social. Y habrá que ver cómo se expresa luego ese conflicto en el sistema democrático, llámense elecciones, llámense modelo de representación que hoy tenemos. Así que yo sería prudente porque hay como una pregunta ahí, lo sacaron de la calle enseguida, el protocolo del Bullrich hizo que, que esto va amasando. Si uno ve el conflicto en Jujuy, si uno ve el conflicto, la marcha de los pueblos originarios fuertísima que hubo en el Chaco hasta hace poco tiempo, y así puede, lo de Misiones, lo de Corrientes, hay una conflictividad creciente. Habrá que discutir aquellos que tienen y tenemos responsabilidad política, cómo hacemos para que unificar todos los conflictos y que eso tenga una expresión no solo en el marco de lo social, sino que además tenga una expresión en el marco de lo político. Política, claro. Igual, a ver, retomo el planteo que te hacía Darío recién, porque uno por ahí lo que ve es que donde se expresan más conflictos son los que están todavía agarrados de algo y buscan no terminar de caer. La universidad, los trabajadores formalizados. Por ahí la pregunta es, ¿por qué uno cuando recuerda el estallido del 2001 piensa en los saqueos a los supermercados, los tipos que no tenían ya para comer, las familias que no tenían para comer, lo más básico? Y uno lo que se pregunta hoy es, con una situación similar a aquella, en muy poco tiempo de degradación, ¿por qué no explota? Bueno, primero porque creo que hay un proceso organizativo muy distinto al 2001. También recordemos que lo del 2001 es la resultante del proceso de los 90, que no fueron en 2 días. No fue simplemente el conflicto de la Alianza, de la Rúa. Es producto de años y años durante los 90 de saqueo. Tampoco la caída fue tan abrupta en en los 90. Hoy todavía padecemos. No te escuché, perdón. No, que la caída tenemos un delay importante, sí, así que vamos a tratar de no interrumpirte. No, que la caída en los 90 no fue tan abrupta como ahora, hoy la pobreza que conocimos, el aumento de la pobreza que conocimos hoy es la sumatoria de la de Macri más la de Alberto en un semestre. Sí, es la de Alberto, la de Macri, el semestre de Milei, y evidentemente la no resolución de políticas estructurales que modifiquen la situación de hambre. Sobre los gobiernos de Néstor y Cristina hubo mucho avance en términos de algunas políticas que tenían que ver con conquistas y derechos. Ahora, hay situaciones que son estructurales que no se han modificado. Por lo tanto, y hablo de situaciones estructurales de pobreza, pero también hablo de situaciones estructurales de política. El modelo de representación en la Argentina, está en crisis. Lo que se dio como respuesta al proceso del 2001, evidentemente hoy entra en crisis. Y esa crisis hace que la atomización de los conflictos se vaya retardando en la capacidad de respuesta colectiva, que yo creo que sin ningún lugar a duda hay que voltear a este gobierno, o por lo pronto hay que voltear las medidas económicas de este gobierno. Entonces yo hay una creciente situación de conflictividad. Insisto, hay una creciente conflictividad en la periferia, en los barrios, donde la situación se ha agravado y se sigue agravando. Omar. A ver, Omar, me parece que te perdimos. Estaba ahí complicado en lo que tenía que ver con la señal del teléfono, Omar Giuliani. A ver, vamos a ver si lo podemos llamar. Mientras tanto, bueno, recordar que estábamos
conversando con Omar Giuliani, secretario general de la Federación Nacional Territorial, bueno, acerca de estos números que dio a conocer el INDEC esta semana. Me pareció interesante lo que destacaba Omar en el sentido de la cantidad de conflictos que hay, que quizás no tienen una gran escala como ha sido la Argentina de 2002, por ejemplo, pero que sí que están ahí presentes. Creo que lo recuperamos ahí, Omar, ¿nos escuchás? Ahí los escucho bien, no sé si ustedes me escuchan. Está, Disculpen, pero estoy con muy mal internet. Sí. No, estaba bastante bien, pero te perdiste en un momento nomás. Omar, Bueno, no sí. sé por dónde iba, sí, decime. No, te quería consultar en lo que tiene que ver con el caso particular de lo que es niñez y juventud, porque cuando uno mira el desagregado de los datos de pobreza se encuentra con que la situación para la niñez es realmente dramática. Sí, verdaderamente es dramática, y tengamos en cuenta que no son las cifras de la actualidad, son las cifras del primer semestre. Claro. En estos 3 meses se ha agravado la situación porque hubo, para sumarle 11.000 pymes cerraron sus puertas. Como dato de color en términos de lo que está haciendo el saqueo de este gobierno. Entonces, nosotros siempre dijimos que la niñez es el terreno más fértil para sembrar el país que queremos, ¿no? Si eso que soñamos, ese país de pleno empleo, ese país de los sueños colectivos, y evidentemente el ataque hacia las niñeces tiene que ver con una política de control social. Vos vas a tener que muchos pibes y pibas que transitan este camino, que hoy no pueden a su más temprana edad acceder a los alimentos básicos, nutrientes, a los abrazos, a la vida digna, va a ser muy difícil que luego lo recuperen. Vos vas a tener una camada de pibes y pibas con serias dificultades para insertarse en el modelo escolar, para insertarse en el modelo productivo. Por lo tanto, creo, y esto me parece que hay que analizarlo con fuerza, insisto en esto, no es un error de cálculo de Caputo o de algún otro ministro, es lo que vinieron a hacer, vinieron a saquear nuestro país, y para que el saqueo se perpetúe en el tiempo, ponen a disposición las herramientas más perversas y crueles que tienen, que es el ataque a las niñeces. Realmente vos encontrás con situaciones, y ni que hablar, estos son los datos de pobreza, y ni que hablar si entramos en datos de consumo problemático. La droga, el narcoestado en nuestros territorios ha avanzado de manera exponencial en estos últimos tiempos. Esto que viene, no es solamente... Sí. No, el narco que viene a ocupar el lugar este que está dejando vacante el Estado. Es el lugar que está, hay una disputa terrible del territorio, de quién controla, quién maneja y quién controla los territorios. Pero el Estado está dando la disputa el territorio, de tanto de la política, territorio, los territorios reales, como los territorios de nuestros propios cuerpos. No, este Estado, obviamente, este gobierno es más, deja que camine y se va controlando y va haciendo que explote y que los barrios se vayan convirtiendo a cárceles a cielo abierto, donde todo sucede dentro del barrio, queda encapsulado. Por eso nosotros decimos narcoestado, porque donde intervienen sectores de la política, sectores de la justicia y sectores de la policía o de la fuerza de seguridad. Entonces, ese combo violento, hay una ocupación del territorio, y la ocupación del territorio con extremada violencia y con niveles de pobreza absoluta, donde hoy el narcomenudeo se vuelve una estrategia económica regional, local, que ya no es aquel que le ofrecen algo y tiene, empieza a ser parte, empiezan a ser parte de los prestamistas de los barrios, empiezan a ser parte de, se te murió un familiar y no tenés cómo pagar el entierro, aparecen estas economías, forma de blanquear la guita y forma de controlar un territorio que obviamente cada vez se vuelve más cruel, más violento,
y con un Estado que no es que está ausente, porque eso es falso, el Estado está presente, pero presente no para generar políticas públicas y resolver la situación, sino para profundizar la crisis que decimos es una crisis planificada porque necesita controlar socialmente para construir mayor saqueo en nuestro país. Omar, una de las cuestiones que decíamos antes de atenderte era, cuando dábamos los números, es, bueno, el aumento que haya aumentado 10 puntos sobre 40, son 25%. La pobreza es una brutalidad, pero nos alarmaba más todavía lo que es la indigencia cuando el gobierno se jacta de haber aumentado lo que eran las políticas universales, ¿no? La UH, la tarjeta alimentar. ¿Por qué con esas políticas el sector más crítico es el de la indigencia? Porque, digo, la UH como la tarjeta alimentar, digo, la tarjeta alimentar podemos tener alguna discusión en implementación y demás, hay un universo, atienden a un universo donde vos se te cae la producción nacional en nuestro país, donde las economías regionales están desbaratadas, donde hay mayor concentración de campos, por lo tanto la gente de la agricultura familiar y demás son expulsados de sus tierras, eso genera cada vez más hambre. Y la política, digo, tanto la UH, que es una política extraordinaria, universal, ahora atiende a un universo de personas. Si vos esto paralelamente decís que sacás a los intermediarios y atacás a las organizaciones que éramos quienes de algún modo u otro paliábamos el hambre, yo digo, recordemos que durante la pandemia decían, se abre el IFE y pensaban que terminan cobrando 3 millones y pico, y pensaban que se iban a anotar 3 millones, 4 millones de personas. Se anotaron 11 millones de personas. Digo, a ver, 11 millones de personas que necesitaban. Ahora, hoy hay guarismos y hay datos que están por debajo o están en mayor crisis que en la época de la pandemia. El nivel de recesión productiva en nuestro país está casi a los niveles de la pandemia. Entonces, hoy lo escuchaba Cordero en otra radio, al secretario de Trabajo, y decía, por suerte sacamos los intermediarios y la UH la cobra la gente. No tienen ni idea. El nivel de obscenidad que manejan estos tipos y el nivel de saqueo es vergonzoso. Ahora, ¿es que no saben o es que verdaderamente y deliberadamente vinieron a hacer esto? Entonces, hoy necesitamos que nosotros estamos trabajando desde Territorio Senuchi y la FENA, presentar un proyecto de ley para generar un fondo de emergencia alimentaria, donde ese fondo se abastezca de los aportes patronales, de los impuestos a las grandes fortunas y demás, porque necesitamos un shock inmediato económico en nuestros territorios para que la gente coma. No estamos hablando de salir de la pobreza. Vos bien lo decís, la indigencia se duplicó en el primer semestre, en el último año. Digo, es una barbaridad. Eso nos va a llevar, digo, yo creo que debemos tomar conciencia del nivel de daño que nos están generando, porque son situaciones que va a llevar mucho tiempo revertir esta situación de saqueo y de hambre. Y sobre todo decía, cuando hoy se dio la ley de los 1000 días, de los alimentos, de la madre de la etapa de gestación y demás, tiene que ver con que las niñeces necesitan estar resguardadas en esa primera etapa. Y este gobierno lo que hace es atacar directamente a esa porción y a esa franja etaria, a nuestras pibas y a nuestros pibes, porque es lo que los perpetúa en la crueldad y en la violencia del saqueo en nuestro país. Por eso digo, tomemos conciencia de los niveles de daño que están haciendo, y por otro lado, a partir de esa conceptualidad, digo, tendremos que avanzar en procesos de unidad, porque, digo, la conflictividad crece, ahora necesitamos que esa conflictividad se exprese de manera colectiva,
cosa que todavía hoy nos está costando mucho. Omar, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado y será hasta la próxima vez. Oh, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Omar Giuliani, entonces secretario general de la Federación Nacional Territorial, pasaba por el aire de Resábado. Política, economía, música, deportes y mucho más.